noches, bienvenidos a todos los espectadores que nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook y de la plataforma Zoom del CAP Regional Lima. Esta noche nos reunimos para llevar a cabo el inicio de este ciclo de conferencias, Semana de Colombia, denominado Medellín, un ejemplo en el mundo de resiliencia, organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia, que junto con el Consejo Regional Lima ofrecieron establecer relaciones de carácter institucional y profesional con ciudades emblemáticas, de las cuales podamos aprender y también mostrar a través de estos eventos. Esta es la primera sesión que está a cargo de expertos profesionales que han tenido o tienen que ver con la impresionante recuperación de esta icónica ciudad. Agradecemos la presencia de nuestro panel, la arquitecta Diana Hoyos Chica, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia, el arquitecto Jorge Ruiz de Sombocurcio, decano regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú, la arquitecta Caterine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar, y nuestros expositores, el arquitecto Sergio Maya Echevarría y el arquitecto Eduardo Cuartas Posada. Gracias por estar presentes esta noche. También queremos informar a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas, que está ubicada en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Estas serán respondidas por nuestros expositores al finalizar la presentación. Así que sin más preámbulo, para dar inicio ya a este evento, cedo la palabra a la arquitecta Diana María Hoyos Chica, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia. Adelante, arquitecta Diana Hoyos. Muchas gracias. Bienvenidos a estas conferencias. Celebramos este proceso que tenemos del convenio con el Colegio de Lima, muy complacidos, y esperamos poder seguir haciendo este tipo de eventos y otros más, ¿sí? Entonces, desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia le damos las bienvenidas, un saludo muy especial a nuestro decano Jorge, todo su equipo de trabajo. Esperemos que puedan disfrutar y hacer las preguntas que crean convenientes. Bienvenidos y gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Diana Hoyos, por sus palabras de bienvenida a todos nuestros espectadores. Y seguidamente el saludo institucional a cargo del arquitecto Jorge Ruiz de Sombocurcio, decano regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Buenas noches. Saludo a la decana Diana Hoyos, los de Antioqueña, saludo a los expositores, arquitectos Sergio Maya, Luis Cuartas. Este tema que ya presagia como fascinante, ¿no? Urbanismo científico. Estamos de esta manera en el Colegio de Arquitectos inaugurando un camino de socialización de experiencias exitosas, ¿no? Exitosas de un modo inédito, poniendo al conocimiento de quienes nos siguen, ¿no? A los actores de estas experiencias, los actores de estos acontecimientos que en el mundo nos han emocionado a todos los arquitectos y urbanistas en muchas ciudades, unas más que otras, ¿no? Que es este salir adelante, esta recomposición de ciudades, esta reinvención de la condición urbana, ¿no? Es un evento que dura 3 días, es una fiesta de difusión urbana. Medellín es una ciudad que no necesita presentación. Medellín es, como ha dicho tu Nico, ¿no? Es invocada como un ave fénix del urbanismo y la arquitectura, ¿no? Entonces, para nosotros es un lujo tenerlos a ustedes. Esperamos reciprocar en ocasión propicia este gesto, que estar también con ustedes contando las experiencias y los trabajos y el esfuerzo que estamos colocando en una Lima, en un país en un momento difícil, ¿no? Difícil, oscuro, a veces pareciera sin luz al final del túnel, pero sin embargo, tercamente, le hemos llamado a esta Lima nosotros ciudad resiliente y generosa. Ese es el tema, ese lema con el que estamos llegando a la Feria de Madrid. Cercamente en nuestras ciudades, de la mano de actores como ustedes y con la gente, van encontrando la manera de superar las adversidades, ¿no? Agradezco a la decana, agradezco a ustedes, ¿no?
y solo me queda declarar por inaugurar esta semana de las ciudades. Después vendrá México, vendrá Madrid, Barcelona, Chile, Argentina. Y no quiero dejar de felicitar a todos los organizadores. Como son varios y muchos, no puedo mencionarlos, solamente indicar y señalaré a la arquitecta Catherine Ibáñez, artífice de estar acá reunidos todos nosotros. Queridos amigos, bienvenidos, muchas gracias y quedamos atentos a vuestro testimonio. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Ruiz de Sumocurcio, por las palabras. Y ya iniciamos lo que es este ciclo de conferencias con el día 1, denominado Urbanismo Científico. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Aperturamos lo que es este ciclo de conferencias. Tenemos hasta el 26 de abril, hasta este viernes a la misma hora. Cada día vamos a tener un tema distinto. Les presento el programa. El día de hoy tenemos urbanismo científico. El día de mañana, sostenibilidad y accesibilidad. Y el día viernes, seguridad y resiliencia y sociedad civil, sector privado. Quiero presentar a nuestros expositores del día de hoy para que lo conozcan. Está el arquitecto Sergio Maya Echavarría. Él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene posgrado en Housing Construction Process Management y posgrado en Land Management and Land Information Systems en Holanda, ambos posgrados. Miembro del Consejo Directivo del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid, en el periodo 2011 al 2012 y del 2013 al 2015. Su desarrollo profesional es basado en los diseños y construcciones de obras diversas, manejo de portafolio de inversiones y gerencia de proyectos, con énfasis particular en el diseño de proyectos en general. También le acompaña como expositor el arquitecto Luis Eduardo Cuartas Posada. Él es arquitecto de la Universidad UPB en Medellín, director de la revista Esquemas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia del 2000. También es miembro principal de esta sociedad del 2023 al 2025 y en el año 2022 realizó la reforma y diseño arquitectónico Hangar Medellín del Flying Center y también es coordinador de la revista Esquemas y coordinador de concursos. Así que con ustedes quiero darle la bienvenida y dejarles el espacio para que realicen su presentación con el tema 1, urbanismo científico. Adelante, arquitectos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Perú Regional Lima y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Yo soy Luis Eduardo Cuartas, con Sergio Maya vamos a dar esta charla. Decidimos unirlas en una sola para hacer un poquitico más eficiente el proceso y pues Sergio de pronto dar una presentación de lo que vamos a hacer. Bueno, no, damos las gracias, un saludo especial al arquitecto Jorge Luis de Somocurcio, la arquitecta Diana Hoyos, a Ángela Jiménez, a Luis Eduardo y a Catherine Ibáñez, que está ahí con nosotros. Para nosotros es un placer presentar lo que se ha hecho en Medellín en los últimos 20 años. Entonces, si quieres, Eduardo, empezamos la presentación. Sí, claro. Creando riqueza y oportunidades, generando bienestar social. Urbanismo. Hay una cosa importante y es empezar desde el concepto en que se va a plantear esta charla. Nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos, como arquitectos y urbanistas desde lo privado, desde entidades público-privadas y privadas, estamos haciendo este planteamiento que les vamos a presentar y es que entendemos el urbanismo como una problemática a resolver por todos y cada uno de los individuos de la sociedad civil
obviamente los profesionales del oficio y las entidades oficiales que son las que muchas veces ponen los recursos. Entonces, cuando las sociedades empiezan a florecer, a trabajar y desarrollarse, empiezan a surgir ciertos elementos que a veces fracturan o dividen la sociedad y eso se va viendo reflejado en la ciudad. Entonces, el urbanismo, como lo conocemos, es responsabilidad de todos, en donde debemos coser esa trama física, social y psicológica que hemos roto por egoísmo, ignorancia o la indiferencia de los administradores. Este ejemplo que les estamos mostrando ahí está planteando una línea punteada roja, que es una vía muy importante de Medellín, donde hay más de una cuadra para pasar por encima de los carros, que es muy difícil. Y es paradigmática esta solución urbana, donde se planteó un puente, donde aparentemente pues era como una puerta en media manga, pero se necesitaba empezar a conectar a los seres humanos, no solamente a los carros entre un sitio y otro. Entonces es paradigmática, ¿por qué? Porque hay intervención de la sociedad civil en términos de plantear una necesidad, una administración que escucha y unas entidades técnicas público-privadas que son las que están eh, aportando las posibilidades técnicas y económicas. Entonces, este es el resumen de lo que consideramos el urbanismo. Los habitantes, que son los que viven, disfrutan o sufren los espacios, las alcaldías y gobernaciones, que son las entidades públicas que dentro de sus parámetros conceptuales y administrativos definen las posibilidades de los proyectos. En este caso, una entidad como Empresas Públicas de Medellín, que teniendo recursos de pronto no tenía las posibilidades de hacer ese tipo de inversiones, entonces se llaman a la siguiente, que son el Metro de Medellín, que es una entidad que también podía plantear ese tipo de soluciones, y ahí se plantea esto. Los gremios en los cuales hay diferentes disciplinas como ingeniería, arquitectura, sociología, economía, y empiezan a plantear las soluciones. Y por supuesto la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es la que nos trajo hoy acá. ¿Cuál es el punto? Nosotros, como decía el arquitecto Jorge, veníamos de un hueco muy bravo y empezamos a aprovechar las virtudes y la cantidad de cosas que todos estos actores nos habían ido dejando. Entonces, no es que la Sociedad Colombiana de Arquitectos lo haya hecho, sino que voy a hablar del papel de la sociedad. La Sociedad Colombiana de Arquitectos fue una de las primeras entidades que empezó a hacer cartas para vender toda la cantidad de cosas que habíamos hecho en concursos, en proyectos, y empezamos a venderlo junto con las oficinas de turismo de Medellín en el país, en la ciudad y en el exterior, lo que era la arquitectura y el urbanismo de Medellín. Entonces, como planteaban ahorita, como el ave fénix, logramos salir de un hueco en el que éramos la ciudad más peligrosa y detestable del mundo, y hasta algunas veces se habían planteado que la solución para Medellín era una bomba. Nosotros decidimos que teníamos que renacer, empezamos a escribir cartas, a llamar, y logramos traer a Medellín con nuestros proyectos, con nuestra publicidad de lo que estábamos haciendo, el- las posibilidades de que la gente nos viera, y trajimos expertos, trajimos administraciones de todo el mundo para que estuvieran acá. ¿Hecho por quiénes? Por arquitectos que son formados desde las familias nuestras, en las cuales nos enseñan que hay que madrugar, que hay que trabajar, que hay que ganarse el trabajo con el sudor de la frente, por así decirlo. Entonces nos creó una disciplina de trabajo que, a pesar de que a la esquina estuvieran sonando bombas, nosotros seguíamos trabajando. Unas facultades que nos enseñaban no solamente arquitectura, sino urbanismo. Nosotros crecimos como arquitectos estudiando 10 semestres de urbanismo. Una sociedad civil que planteaba, criticaba y hablaba de las soluciones de una vía, de un andén o de pasar de una zona a otra. Entonces ese es básicamente como el planteamiento que se está haciendo, y vamos a presentar una cantidad de hitos en particulares de una época muy específica y de una zona muy específica en Medellín, porque ver la totalidad pues no nos alcanzaría. Adelante, Sergio. Bueno, vamos para adelante. Dice el acertijo. El problema son las ciudades y la solución está en las ciudades. Es hacer una resurrección de la vida social y económica en territorios deteriorados a través de la arquitectura y el urbanismo.
Dice el arquitecto Jan Gehl. A mí me encanta Jan Gehl porque él dice, la arquitectura es la interacción entre la forma y la vida. Y solo si esa interacción funciona es considerada buena arquitectura. Si es simplemente forma, es considerada escultura. Pero la buena arquitectura tiene que tener la interacción de los dos. Empecemos. El problema son las ciudades. Este periódico es de hace 20 años, es revelando algunas favelas de Brasil. En Latinoamérica tenemos muchas partes que son así, descuidadas por las administraciones, y en Medellín no era la excepción. Teníamos lugares que eran completamente habitados por asentamientos humanos que estaban creciendo en desorden. Entonces, el problema son las ciudades, pero la solución está también en la misma ciudad. Vamos a ver cómo se hizo. Una presentación pequeña: Colombia, Medellín, una ciudad entre montañas. Medellín es una ciudad que queda en un valle rodeado de montañas. Y esta fotografía muestra a un Medellín de los años 70, aún sin tener esta conurbación desorganizada en nuestras montañas. A nosotros nos encanta esta fotografía, ponerla con este esquema de los cursos de agua y de los ríos, porque lo rojo, que es donde se construyó todo esto, son pendientes de más del entre 20 y 25%. Entonces ahí es donde empezaron a surgir nuestros problemas. De la teoría a la práctica, vamos a hacer un caso de estudio de la comuna nororiental. Vamos a usar seis digamos, ítems. Uno, que es planear para no improvisar. Dos, soluciones con proyectos urbanos integrales. En el punto 3 vamos a mostrar un programa de edificios educacionales. Punto 4, colegios de equipamientos educativos. 5, vivienda para poblaciones en zonas de riesgo. Y 6, transporte público accesible a todos los ciudadanos. Vamos a ver cómo esa planeación para no improvisación tenía una gerencia multidisciplinaria trabajando en equipo con una sola filosofía: analizar bien, planear bien, diseñar bien y construir bien. Entonces íbamos de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, y se tuvo en cuenta la participación de la comunidad. Lo importante de esto es que utilizamos el espacio público y el edificio público como motores de la transformación. Ahí es donde empieza a tener el urbanismo científico que entrar en este asunto. Sergio, ¿Sí? y es importante también aclarar un detalle, y es que muchas de estas intervenciones fueron premiadas, pero el objetivo no era el premio. El objetivo es, como acaba de mencionar Sergio, era llegar a soluciones muy específicas, que muchas de ellas fueron premiadas y muchas no. ¿Por qué? Porque de pronto sus autores no las presentaron a los premios. Entonces, una cosa son los premios, las bienales, los reconocimientos, y otra cosa son las soluciones urbanas, que es a lo que nos estamos enfocando en este momento. Entonces vamos a contarles de una forma rápida, porque no se puede contar lo que se hizo en Medellín en los últimos 20 años en una presentación de 40 minutos, pero les queremos mostrar de una forma rápida qué fue lo que se hizo. Había una gerencia multidisciplinaria trabajando en equipo. Había un director de zona, un jefe de diseño que era un arquitecto, 5 arquitectos de apoyo, 2 trabajadores sociales, un comunicador social y un ingeniero. Pero el objetivo de este trabajo era trabajar con la gente. Eso fue muy difícil porque la gente no estaba acostumbrada a que les entraran en sus barrios. Y el entrar con ellos a hablar era para que nos contaran sus necesidades, para que la comunidad co-creara con los arquitectos las propuestas. Entonces los arquitectos empezaron a liderar los desarrollos.
empezaron a ir a los territorios, iban con sus planos, empezaban a mirar qué había allí, qué había allá, y empezaron a liderar los desarrollos. Íbamos de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Aquí está el planteamiento de Medellín completo. Medellín es un valle donde hay 10 ciudades. Medellín es la más grande y la que está en el medio. Pero nosotros vamos a enfatizar es en donde está el círculo, aquí en la derecha es la comuna oriental. Ahí podemos decir que se hizo absolutamente todo lo que se tiene que hacer en un espacio deteriorado. Vamos a ver cómo se hizo. Esta participación de la comunidad fue la base para la coordinación de la interinstitucionalidad, incorporando de forma simultánea lo cultural y lo social. Eso fue muy importante para nosotros, porque de ellos, de la comunidad, fue que salieron las soluciones. El caso de estudio de la Comuna Oriental se localiza en la inversión en barrios de origen marginal, con los problemas profundos de pobreza y de violencia. Y los proyectos urbanos se incorporaron con los elementos de forma planeada y simultánea en ese territorio definido. Miremos entonces la comuna nororiental. Aquí la ven a la mano izquierda, arriba. Miremos la evolución histórica. En los años 50 era, como habíamos dicho, era una sola calle que la gente empezó a colonizar de forma espontánea. Se poseen estas convenciones donde está el metrocable actual. Obviamente en los años 50 no estaba el metrocable, pero miremos en los años 70 cómo esa conurbación empezó a generarse de forma espontánea, sin control, y tomando la montaña casi que de forma violenta. Y en los años, 20 años después, en los años 90, ya la conurbación era completamente, digamos, sin control. Ahí es donde el urbanismo científico entra a dar sus soluciones. Como dijimos, el problema está en la ciudad, la solución está en la ciudad. Y hay una cosita, Sí, Sergio, perdón, Luis. y es de aclarar también que el urbanismo también hay que empezar a pensar fuera de la caja. Hay un proyecto de mucha discusión cuando se planteó que fue el Metro de Medellín, que hoy es el de mostrar a nivel mundial. Cuando se hizo desde el urbanismo conceptual, académico y oficial, tuvo muchos errores. Pues resulta que es que el metro llegó y llegó detrás con una filosofía y un planteamiento social y de comportamiento que es el modelo, casi de urbanismo, casi de soluciones de transporte. Entonces empezó no solamente los rayones sobre la mesa, sino también un concepto social. Y por otro lado, mirando esta situación que se está exponiendo de la comuna, empiezan con una cosa natural, orgánica, invasiones, una cantidad de problemática, y a partir de ahí se empieza a trabajar el urbanismo, casi como penetrándolo para poderlo sanear, que esa es la otra cara como de la moneda. Entonces miremos qué había allí, qué nos encontramos allí. Era un área, fue un área intervenida de 1 kilómetro por 4 kilómetros, son 400 hectáreas cuadradas. Vivían 150.000 almas, con una densidad de 375 personas por hectárea, o sea que son 26 metros cuadrados por persona. Ahí nos damos cuenta de la magnitud de lo que se encontró allí. Se encontró porque es que no entraba la gente. Entonces, ¿qué hizo el urbanismo científico? Dividió en 3 partes o manejó 3 partes el, el, la, el desarrollo Problemática. o su problemática. El espacio público y la movilidad, la consolidación habitacional y los equipamientos colectivos. Vamos a verlos uno a uno. Espacio público y movilidad, ¿qué es? El mejoramiento de las calles y las arterias urbanas principales, las arterias urbanas secundarias,
la continuidad urbana en muchas de las calles, mejoramiento de la conexión barrial, mejoramiento en calles vecinales, mejoramiento en construcciones de caminos de senderos peatonales. Había un plan de puentes tanto vehiculares como peatonales, construcción de parques zonales, construcción de parques lineales de quebrada, que eso es de lo que los urbanistas y los arquitectos nos fajamos, construcción de parques barriales y construcción de parques vecinales y miradores. Eso es lo primero en espacio público y movilidad. Con la consolidación habitacional hubo un plan de reasentamientos, un plan de terrazas y unas construcciones de edificios mixtos. Ahorita también las vamos a ver. Y los equipamientos colectivos fueron ya sea mejora de esos equipamientos o construcciones nuevas de esos equipamientos. Mejora de las centralidades barriales, consolidación de nuevas centralidades barriales y se tomaron en cuenta las obras de expansión. Vamos a ver entonces cómo se hicieron estas cosas, que aquí en el plano está todo el desarrollo ya al final cómo quedó, pero ya la construcción de esto, etapa por etapa, fue un trabajo que se requirió para consolidarlo en diseño de un muy grande, un trabajo muy grande. Son 3 fases características: diseño, ejecución y apropiación de la comunidad. El diseño tiene 4 etapas, de esas 10 etapas, que son el reconocimiento físico-social, la participación de la comunidad. Ahorita vamos a ver cómo precisamente hacíamos que la comunidad participara. Anteproyecto arquitectónico, porque siempre hay que hacer un anteproyecto, y el proyecto arquitectónico. Entonces la fase de diseño fue la fase más, digamos, engorrosa, porque es entrar a una zona completamente violenta, espacialmente hablando y físicamente hablando, y empezar a ver ese reconocimiento físico-social. Ya cuando teníamos el anteproyecto y el proyecto urbano, se hacían presupuestos, se licitaban, se hacían las contrataciones y se hacía la ejecución de la obra, la etapa 5, 6 y 7. Y ya la etapa más bonita, que era la etapa de la entrega a la obra, la vivencia y disfrute por parte de la comunidad, y ya lo que el urbanismo científico hace es la transformación social de la comunidad, simplemente con esos cambios y con ese tejido y con esa cosida de la trama urbana. Sergio, ahí hay una cosa importante y es precisamente el punto 2, que tiene que ver con el punto 9 y el 8, y es que cuando uno participa en la comunidad no solamente genera ilusiones, expectativas y esperanzas, sino que cuando lo recibe como propio. Si no hay participación de la comunidad, llega como un marciano aterrizado que nadie sabe eso de quién es o para quién es. Esa fue la magia, Luis Eduardo. Esa fue la magia que se hizo en su momento. Entonces, miremos esos talleres de imaginarios para identificar los problemas y las oportunidades, porque es que todo problema genera una oportunidad. Entonces, los objetivos, ¿cuáles eran? Recorrer el área de intervención, dar a conocer las estrategias de intervenciones y fortalecer las relaciones con la comunidad. Esos eran los objetivos en el rastreo de esas oportunidades y las problemáticas. ¿Y qué logros se lograron? ¿O qué logros se obtuvieron? El reconocimiento del equipo de trabajo, la participación de la comunidad, identificación de esas nuevas áreas de oportunidades y de problemáticas, y ya lo que tú decías, Luis Eduardo, que es el sentido de pertenencia a la comunidad con el proyecto. O sea, es que yo quiero ese proyecto porque ese proyecto yo participé en él. Entonces es muy distinto cuando un arquitecto diseña y ni siquiera va a la comunidad y simplemente ya presenta unas obras, a que se haga un desarrollo desde el principio con la comunidad, desde un compromiso con toda la ciudadanía. Ese fue, digamos, que una de las partes exitosas que se tuvieron en su momento. Entonces, por ejemplo, había cosas como estas. Hay un taller de imaginarios donde tanto los alumnos como los niños empezaban a participar. Entonces se les entregaba una hoja y diciéndole, bueno, ¿cómo me imagino mi parque? ¿Qué significa ese lugar para mí? ¿Qué te recuerda ese lugar? ¿Qué te gustaría que tuviera ese parque?
hasta, bueno, póngale nombre, ¿cómo se llamaría ese parque? Entonces esos talleres en las comunidades empezaron como a apropiarse de ellos. Y los arquitectos tomaban sus ideas de allí y empezaban a dar las soluciones planteadas. Entonces, el compromiso fue de toda la ciudadanía y de toda la parte administrativa de, 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 de su momento, ¿no? Entonces Sergio, empecé, y ¿sí? hay otra cosa en la anterior, y es que es muy importante también lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de mi parque, o de mi biblioteca, o de mi espacio, si a mí me entregan un espacio con ladrillo a la vista, mal hecho, feo, con el piso en tierra, ni siquiera tiene una baldosita fina, ni siquiera está pintado, así, cuando me entreguen eso, yo lo voy a tratar igual. O sea, eso no me va a importar. Cuando estas intervenciones se hicieron, fueron los mejores pisos, las mejores paredes, los mejores acabados, para que la gente era realmente la dueña de los recursos que se estaban invirtiendo. Es que no se les estaba haciendo un favor. Y uno trata las cosas como se las entreguen. Si a mí me entregan un buen producto, yo lo trato como un buen producto. Entonces, eso también hizo una sutil pero importante diferencia. Sí, era en cierta forma devolverle ese olvido que tuvieron esas comunidades con devolverles de que se sintieran personas y ya ellos mismos hicieron la transformación interior. Es muy lindo, es una transformación que a través del espacio transforma al ser humano por dentro. Entonces, empecemos a mirar. ¿Se acuerdan de la calle del Paseo Urbano de Andalucía, que era simplemente una calle y eran unas vías longitudinales y transversales? Esa calle empezó y se volvió una calle peatonal. Arriba estaba el Metrocable y, y el urbanismo empezó a hacerse para la comunidad. Ellos mismos empezaron a arreglar sus casas. Empezaron no, esa calle me la arreglaron, entonces empezaron con la fachada ya de la que sigue y empezaron a organizar las cosas. Entonces, esa transformación, ese urbanismo científico hacía la transformación que era como el detonante para que se siguiera y se siguiera y se siguiera mejorando. Miremos este parque lineal Quebrada la Herrera. Yo quiero que hasta repitamos la imagen, porque miren aquí el parque lineal y miren lo que había antes. Entonces, esas intervenciones, obviamente, fueron difíciles, obviamente la comunidad al principio no lo creía, pero apenas veían que se estaba realmente arreglando las cosas, empezaron a tener una transformación también en sus vidas. Parque Balcón de Ajedrez popular, son cosas tan sencillas como estas. Miren lo que había antes de la intervención. Y miren lo que quedaba después de la intervención. Es el edificio público, latente. Y la comunidad, las casas que están al lado empezaron como a decir, carajo, esto me gusta. Yo puedo estar ahí. Yo puedo sentirme bien. Miremos, por ejemplo, en Villa del Socorro. Acuérdense que estos son transformaciones que se hicieron en laderas, laderas con 20 y 25%. Pero entonces la transformación se hacía con las escalas, con todo lo que estaba a la mano urbanísticamente y la comunidad empieza a estar ahí, a transformarse. El Parque de la Paz y de la Cultura. Miremos aquí, eso era, no sé cómo se dirá en Perú, pero esto era un barranco que pues ahí nadie podía construir nada y se hizo completamente digamos, un teatro al aire libre para la comunidad. Sergio, ¿Sí? eso, además de un barranco, volvemos casi a la primera diapositiva, y es el coser la ciudad que se rompió. Entonces, cuando las vías empezaron a aparecer, empezaron a aparecer esos taludes tan pronunciados que separaban unas zonas de otras. Entonces, con este tipo de urbanismo lo que se hizo fue empezar a coser, tanto vivencialmente, conceptualmente y sensitivamente, una zona con la otra, que si estuviera en menos de media cuadra había una distancia infinita porque por ese barranco no entraba nadie.
Entonces ahí se van uniendo las sociedades diferentes que terminan siendo la misma. Así es, Luis. Encontramos cosas como estas. A mí me encanta mostrar esta diapositiva porque uno dice, bueno, como arquitecto, ¿qué le ve? ¿Qué le ve ahí? Bueno, no, yo lo veo, pues por lo menos la calle no está en barro, está pavimentada. Bueno, tiene andén, ¿no? Bueno, mal que viene, las fachadas de las casas están allí. Pero entonces, ¿qué es el urbanismo? ¿Qué es el urbanismo científico? Esto es el urbanismo científico. Es empezar a generar andenes, a generar arborizaciones, empezar a generar caminos donde la gente se apropia de ese espacio y ya vemos cómo las fachadas las empezaron a arreglar. Pero entonces ahí falta algo. Uno dice, "Ah, caray, sí, eh, sí, la calle estaba buena, pero ya veo que puede estar mejor. Pero entonces, ¿qué le falta? El edificio público. El edificio público, ese espacio público y ese edificio público es el motor de la transformación. ¿Por qué? Porque no solamente se hace el cambio físico, sino que se le da las herramientas para que las personas que viven en ese espacio, en este caso los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, eh, sean, sean transformados en su interior. Entonces, eso es mágico. Ahí es cuando el urbanismo científico empieza a tomar forma y empieza a tomar valor. Cosas tan sencillas que había antes de este barranco y que había después. Miren que se tiene la misma característica, pero esto es devolverle a esas personas que no tenían por qué estar ahí en primer lugar, pero es devolverle por lo menos algo del espacio público y esa transformación en el espacio público. Aquí está el mismo Parque El Mirador, por todos los ángulos. Entonces son transformaciones sencillas, pero que la comunidad empieza a ver y empieza a decir, carajo, entonces vea el balcón, entonces mire cómo puedo estar allí. Eso hace magia. Magia también hacen estos puentes peatonales. Aquí había dos barrios que eran Andalucía y la Francia, donde las personas de Andalucía no podían estar en la Francia y las personas de la Francia no podían estar en Andalucía. Eso es lo que se llamaba, Luis Eduardo, Fronteras invisibles. fronteras invisibles. Con violencia tal de que si usted está ahí y yo no lo dejé pasar, entonces se muere. Porque la violencia en Medellín hace 20 años era así. Entonces Total. esos puentes empezaron a ver que la comunidad, hombre, es que sí, es que hay que unirse, hay que tejer no solamente el espacio físico, sino que las mentes de las personas había que mostrarles de que había otra forma de ver la vida, había otra forma de ver la vida. Entonces, estos puentes peatonales, por ejemplo, en el otro lado, miren que este estaba en este lado, este está en el otro lado, en Andalucía y Villa del Socorro, la misma cosa, puentes que cosieron la trama urbana, que entretejieron, que le hicieron a las personas que viven allí su transformación. Y se hay una Eh, cosa que es importante y es que y ya no solamente desde el urbanismo, sino desde la sociología, la psicología, casi desde el esoterismo, la oscuridad no se saca, porque sacar la oscuridad es muy difícil. Entonces, cuando hay una oscuridad social, cuando hay una oscuridad de trama urbana, de trama de la ciudad, de arquitectura, y uno mete la luz con proyectos que van integrando, pues prender la esa lucecita. oscuridad Sí. automáticamente se va. Entonces, estos puentes lo que hacían es que la gente, en vez de ir hasta abajo y vuelva a subir, porque les digo que subir una loma de esas caminando es duro, pudiendo cruzar en 20 metros, un metro, un puente, o sea, la fuerza instintiva de la humanidad empieza a florecer. Entonces, yo creo que también fue importante eso, Eso hace clic en la mente de las personas, Luis. Hace clic. total. Miremos esto. Cedeso Santo Domingo Fabio. Los cedesos a mí me gustan mucho porque uno dice, cedeso, ¿qué es un cedeso? Decía el alcalde, no, es que a mí me gusta ese nombre porque es que yo cedeso, venga, yo le cuento. Cedeso es un centro
es un centro de desarrollo empresarial zonal, que son servicios para la comunidad. Aquí me gustaría ampliar un poquitico porque es muy bonito, porque a su nivel, a su escala, entonces le decían a la gente, a ver, ¿cuál es su idea de empresa? No, es que yo quiero hacer empanadas, es que yo quiero montar un taller, yo quiero de motos, o yo quiero montar un taller de bicicletas, o yo quiero montar un taller de lavado de tapetes, o sea, cualquier idea de empresa. Entonces ahí le dicen, bueno, ¿usted cómo la va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que necesita para llevarlo a cabo? Ah, no, entonces ya, ¿cómo así que necesito? No, es que usted tiene que pensar en un presupuesto, usted tiene que pensar en un talento humano, quién le va a trabajar, ese equipo técnico, qué materiales necesita, qué herramientas necesita. Entonces ya cuando las personas empezaban como a tener eso que necesita, se les brinda una capacitación para elaborar esa idea de empresa. Más o menos se tomaba ya 2 semanas porque eran proyectos que se montaban con aguja uno por uno en la comunidad. Entonces ya después de cumplir y mostrar aptitud y actitud y viabilidad del proyecto, entonces ya decía, bueno, tiene visto bueno, se le entrega un crédito de 10, 5, 15 millones de pesos colombianos sin intereses en 3 años para que usted monte su empresa. Entonces, la gente empezaba con su negocio y cuando el negocio es rentable y pueda comenzar a pagar ese préstamo y después del pago de ese 50% de ese crédito, se le puede volver a prestar para que usted pueda crecer. Entonces, el CEDESO es un centro de desarrollo empresarial que se puso en esos barrios, que eso potencializó a que las personas no solamente se les mejorara su espacio exterior, sino que se les mejorara también su cualquier idea de empresa que tenía como conocimiento. Sobre Entonces, todo, y sí, hay una cosa que también es importante con relación a estos CDSOs, y es que el, un solo proyecto de urbanismo de entrada está generando una capacidad de trabajo y de economía que ninguna otra industria produce. Porque en la arquitectura y en el urbanismo, desde el menos instruido hasta el doctorado, tienen posibilidad de trabajar en él. Entonces, con este tipo de proyectos y de integración de la comunidad, se hizo un rompimiento de paradigmas mentales en los cuales el que nació en la casita acabada de la esquina iba a morir ahí, vio un horizonte. Entonces, al ser partícipe y hacerse digno de que puede ser, inmediatamente empieza a abrir la mente. Y cuando llegaban a este tipo de proyectos, ya la mente estaba como una esponja absorbiendo, venga, que es que sí veo que puedo salir de esto. Entonces, no solamente algunos lograron trabajar en los proyectos, sino que también tuvieron la posibilidad de que el urbanismo, que eran proyectos maravillosos, siguieran en el tiempo siendo sostenibles. Porque con gente muerta de hambre, esto se hubiera acabado. oye, y la transformación social que se hace, Luis Eduardo, en ese sentido, es decir, hombre, es que yo puedo, pero yo no sé de eso. Venga, que yo sé de eso, venga, que yo le explico, venga, que yo le desarrollo, venga, que yo le elaboro su idea de empresa y se la pongo a funcionar. Y es muy bonito porque ya no tendría que salir del barrio a trabajar en otro lado, sino en su mismo barrio empezó a generar su propia riqueza, su, su propio talento generaba su propia riqueza. Entonces de eso a mí me parece espectacular y por eso paramos ahí un momentico como para explicar. Ya simplemente mostramos los colegios que se transformaron. Este es el colegio de Santo Domingo Sabio. Ya más adelante tenemos otra diapositiva. De edificio educacional Biblioteca España, Santo Domingo Sabio también. Hay una historia con esa biblioteca que después si tenemos oportunidad para contarla, pero realmente lo importante es la esencia de lo que fue una biblioteca, que es lo que vamos a contar. ¿Qué es esencia en un edificio educacional o biblioteca? ¿Qué es en esencia? Cada edificio tenía una sala de lectura para niños y para adultos, o sea, tenía ludotecas, centros de navegación en Internet, centros de desarrollo empresarial zonal CEDESO, como les habíamos explicado. Tenía auditorio, salón de exposiciones, sala a mi barrio, contando como la historia del barrio y cómo fue creado mi barrio. Cafetería, papelería, locales comerciales, etc. Y al lado que generaba generalmente un parque público con su dotación.
¿Qué servicios se daban a la comunidad? Eso es espacialmente. ¿Qué servicios se le daban? Consulta, préstamo de libros y acceso a las salas virtuales, acompañamiento de las actividades económicas de las zonas con los CEDESOS, fomento, divulgación y animación de actividades culturales, creativas y deportivas. Hombre, que tome un instrumento en vez de tomar un arma. Venga, yo le enseño a tocar un instrumento. Venga, vamos a tocar en una orquesta. Y se tocaba en una orquesta y se les presentaba a la comunidad. Entonces eso genera transformación automática. Ya su forma de ver la vida no es, mi héroe es el violento del barrio. No, mi héroe también puede ser el violinista del barrio, el cantante del barrio. Entonces ¿y qué más había? Talleres de formación para la formación de la cultura ciudadana. ¿Qué es la cultura ciudadana? Es, venga, y usted también puede hacer lo que otra persona pudo haber hecho, usted también lo puede hacer. Esa transformación se daba en estos espacios educacionales. Sergio, Aquí es que acabas de tocar algo muy importante, y es que uno no debe mirar el objeto final, sino el concepto que acaba de plantear Sergio. Esa biblioteca en este momento, hoy en día está desarmada, pero no importa, porque conceptualmente ya la idea llegó al barrio. Entonces van buscando esas cosas que no está supliendo ese espacio diseñado en otros sitios. Y así se da continuidad, porque lo importante era el fondo, no la forma que se veía ahí. No, Luis Eduardo, yo creo, sinceramente, pues aquí, ampliando un poquitico el tema, sin causar pues mucha polémica, yo creo que los edificios tienen años. Hay veces edificios que se construyen para 30 años, hay edificios que en Europa, en España, se construyen para 300 años, hay edificios que se construyen para 1000 años y están en pie. Este edificio se construyó, no tuvo, digamos, las, no fueron asertivos en los materiales o en el diseño, no sé, eso no es cuestión de juzgar. Lo que sé es que este edificio puede, puede, puede ser reemplazado por otro edificio, pero con las mismas funciones. ¿Listo? Es que Con ese las es el mismas punto. funciones. Ese es el Esa es punto, la es el esencia. concepto, no es la forma. Sí, no es la forma. Entonces, ¿qué había en esos edificios educacionales? Estas fotografías las tomamos tú y yo, Luis, en su momento, que son todas estas salas, todas estas mm, ludotecas, estas cosas de la guardería de los niños, eh, los payasos, eso es espectacular. Y realmente era preciosa ese diseño que hubo ahí, se había hecho por medio de un concurso. Fue precioso, pero desafortunadamente no supe, yo nunca supe qué pasó allí y la biblioteca se derrumbó, tuvo un problema muy grande eh, y se cayó. Pero bueno, lo más importante es la esencia. ¿Qué pasa? Educar bien a las personas en espacios públicos adecuados es asegurar el futuro de la población. Y nosotros le ponemos esta notica, el futuro pertenece a los que defienden esas cosas sencillas del sentido común. Además de eso aprendido en los colegios, todo aquello que es aprendido en la familia es lo que más impacta en los seres humanos. Es muy importante empezar a manejar ese concepto porque la transformación también está allí. Miremos qué fue lo que se hizo en esos 4 años ya en Medellín completo, no en la comuna. Indicadores, nuevos colegios, total área construida 47.000 metros cuadrados. Área total de espacios públicos 142.000 metros cuadrados. Arborizaciones 2.659 árboles. 10 nuevos colegios públicos. 132 colegios existentes transformados. 400 estudiantes beneficiados. Por ejemplo, la institución educativa Santo Domingo Sabio, que ahorita les comenté que estaba, era una manga y en esto quedó. La institución educativa José Asunción Silva era una institución que funcionaba y en esto se transformó. Tenemos 4 minutos. La institución educativa Ramón Giraldo Ceballos. La institución educativa
de la Candelaria. Esta me encanta. Entonces, la inversión pública en vivienda se orienta a las poblaciones de menores ingresos en situaciones críticas de habilidad y riesgo con un plan de choque. Esto es importante y así tengamos pues 3 minutos. Aquí se muestra una zona que se intervino de alto riesgo y se buscó dar solución a la vivienda de la comunidad localizada con problemas históricos. Y el objetivo era también hacer un ordenamiento territorial. Aquí era la quebrada Juan Bobo, ahí fue donde se hizo esto. Y miren, el mejoramiento de calidad urbana. Esto es puro urbanismo, esto es pura, digamos, diseño, que es lo que a nosotros nos encanta. Entonces, ¿qué es lo que había antes? Había esto de la mano izquierda, mejoramiento lo verde, lo rojo era para apartamentos nuevos, compra de predios, vivienda para usada, y esto fue lo que nosotros, digamos, se alcanzaron a diseñar los arquitectos. Entonces empezaron a hacer construcciones de vivienda social, se mejoró la calidad de vida y dejó de ser un problema estadístico, ¿cierto? Línea metro, ya se sabe que esas, los transportes, nosotros tenemos el metro norte-sur, el metrocable, que fue una cosa muy novedosa porque se utilizó un cable realmente para hacer movimientos de coberturas en zonas de alto riesgo y en zonas grandes, y el sistema Metro Plus. Aquí los tenemos los tres, Metro, Metrocable y Metro Plus. Estación Universidad del metro, los metrocables famosos, que son espectaculares, y los Metro Plus. Entonces, hay unos indicadores también, 125.000 metros cuadrados de espacio público generado, 18 nuevos parques, 92% de la mano de obra de habitantes de la zona fue intervenida, 8 barrios por primera vez tienen su parque, 4 puentes peatonales, 8 pasos a nivel, 4 paseos peatonales, aumento 300% del comercio del paseo urbano de Andalucía, 10 eventos empresariales con una venta de 150.000 millones y 25 eventos con una participación de 300.000 personas. Entonces no hay ningún secreto. La generación de riqueza y el bienestar social sí se pueden crear, ubicando en los asentamientos humanos escuelas, guarderías, parques, plazoletas, clínicas, centros de salud, centros culturales, bibliotecas, mejoramiento de calles en general, urbanas, principales, secundarias, vecinales, de urbanización, de conexión barrial, caminos y senderos peatonales. Y con ese transporte público accesible se usa la arquitectura del urbanismo como herramienta para el desarrollo. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, siendo algo tan obvio, ¿por qué escasos gobiernos municipales lo hacen? Y por último, Sergio, quería anotar algo y es que cuando siempre uno escucha a alguien de afuera, dicen que es que los paisas aman su tierra, que son regionalistas, que solo piensan en lo suyo, y eso es una verdad y una mentira. Es una verdad en términos de que nosotros aprendimos, tal vez por lo que nos tocó hacer desde que llegamos a colonizar estas tierras y eso va quedando en el ADN, es que esta tierra hay montañas más altas y más bajitas, hay montañas más verdes y más amarillas que estas, hay valles más anchos y más angostos que este, pero este es el de nosotros y es el único que tenemos. Entonces, cuando uno se apropia de lo que uno tiene, feo, bonito, grande, chiquito, lo que sea, pero es lo mío. Ahí, a partir de ahí es que empieza, como decía el arquitecto Jorge, a hacer un ave fénix, que por mucho palo que nos den, es lo que tenemos y esto hay que sacarlo. Entonces, ya nuestra última diapositiva, Luis, es, para concluir, es hacer una resurrección de la vida social y económica en territorios populares a través de la arquitectura y el urbanismo. Y aquí acabamos nuestra presentación. Con las más hermosas, pues, porque... Así estas mujeres siempre nos encantaron. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitectos, por su presentación. Así que hay unas preguntas del público Facilites. que pueden dejar, no hay problema en la última imagen,
si es que desean, para que esté ahí como presentación. No hay problema en la pantalla. A ver, el arquitecto Javier Gembes nos ha hecho una serie de preguntas. Creo que con él ya cerramos lo que es tenemos estas preguntas ya de varios temas, ¿no? Vamos haciéndolo de 2 en 2, ¿no? Para poder avanzar. Nos dicen, las intervenciones fueron propuestas desde la solución a temas urbanos puntuales o dentro de una concepción integral de la ciudad. También quiero agregar una más para poder hacerlo de corrido. Nos dicen, ¿quiénes participan del programa y quién lo ejecuta? ¿Cómo es la gobernanza en la ciudad de Medellín? ¿Y cuál es la opinión de la Sociedad Colombiana de Arquitectos si es vinculante? A ver, adelante, arquitectos. Dale, Luis. Eh, es como decía una abogada amiga mía, defina universo y da 3 ejemplos. A ver, empecemos por el principio. Cuando coloca la última diapositiva, Sergio, que esa nos parece muy bella, la de las niñas. Bueno, a ver, precisamente lo que se planteaba en la charla es que el urbanismo sale de una intención desde diferentes estamentos, Sociedad Colombiana de Arquitectos, administración, gremios, y se plantean unas ideas, pero esas ideas son confrontadas con la comunidad y con la comunidad se define realmente las necesidades. Por ejemplo, yo estoy pensando y me encantaría diseñar una biblioteca para una esquina de Medellín. Entonces yo llego con la propuesta, pero la comunidad me dice, sí, muy buena la biblioteca y se la agradecemos, pero necesitamos es un salón social, o necesitamos es un comedero, o necesitamos una escuela, o necesitamos otra cosa totalmente distinta. Entonces era de lado a lado de donde salían las ideas y donde se negociaban. ¿Por qué? Porque yo podía tener ganas de desarrollar este tipo de proyecto, pero había que confrontarlo con las necesidades específicas de la comunidad. Entonces, cuando con la comunidad, con los expertos y la administración se definía un tema específico, eso ya se empezaba a elaborar y muchos de ellos fueron hechos con la Sociedad Colombiana de Arquitectos por medio de concursos. Entonces se definía un lote, se definía un presupuesto, la Sociedad Colombiana de Arquitectos cogía el tema, desarrollaba unas bases y tiraba el concurso público, nacional, internacional o se dieran las oportunidades o las posibilidades y los tiempos del concurso. Entonces, el origen de los proyectos era tanto administrativo, técnico, como de la comunidad. No eran imposiciones porque precisamente eso era lo que se quería evitar, que la comunidad pudiera participar y después recibiera adecuadamente los proyectos. Entonces, esa era una pregunta. Sergio, ¿quieres anotar algo? Sí, a ver, yo creo que es casi que imposible en una ciudad, en un país subdesarrollado, hacer una intervención urbanística y planeada en todo en su conjunto de la ciudad. Yo sí creo que íbamos de lo macro a lo micro, pero una vez se tenía lo micro, se estudiaba lo micro y se llegaba a una solución puntual en una esquina. Entonces, sí, yo creo que toda la ciudad se tuvo en cuenta, pero realmente se concentraron o nos concentramos en las zonas más deterioradas, donde había más violencia, donde espacialmente era casi que imposible llegar por la forma, por las pendientes, por las personas que vivían. Pero demostramos con creces que sí se puede, porque Medellín hace 20 años era una ciudad completamente descompuesta. Como dijo Luis al principio, a nosotros nos tocaron las bombas, nos tocaron quedarnos en las calles, en las casas, y nos tocaron que a cada uno de nosotros nos ha tocado en Colombia la violencia. Pero sí se puede hacer esa transformación. Y ahí es cuando los políticos tienen que caer en cuenta de que existe la herramienta que es el urbanismo y la arquitectura para hacer esa transformación.
para hacerle clic en la mente a las personas. Es decir, existe un nuevo camino, existe una nueva forma de vivir, de generar riqueza, no de generar pobreza, es de generar riqueza, de todos echar para adelante, de todos echar para arriba. Hay una nueva forma de hacer las cosas, sin necesidad de coger y arrasar con todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, habían planos urbanos grandes, pero se centraban ya en cada una de las esquinas. ¿Cómo vamos a potencializar todo el barrio con 2 o 3 cuadras que les vamos a hacer esto, esto y esto? Así es. Bueno, y ¿Alguna la otra? otra, Sergio, la otra información, la otra pregunta que estaban haciendo es, ¿qué tan obligatoria en los conceptos de la sociedad? A ver, la Sociedad Colombiana de Arquitectos es voluntaria. Aquí no están por obligación los arquitectos, sino quienes desean trabajar por la arquitectura del urbanismo. Esa es una aclaración importante. Esto no es colegiado. Pero como ente privada, somos un ente consultivo del Estado. ¿Eso qué implica? Que cuando el gobierno regional o nacional tiene planteamientos arquitectónicos urbanos, quien le habla al oído es la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Cuando la Sociedad Colombiana de Arquitectos se involucra en un proceso de estos y saca un concurso, el concurso, como es con dineros públicos, la Sociedad Colombiana de Arquitectos toma una figura casi de ente público. Y ahí sí se vuelve obligatorio lo que esté planteando en los concursos, que tienen que ser respetados precisamente porque los jurados elegidos que tratan de ser absolutamente expertos en el tema y que sean muy parciales, se vuelven la máxima autoridad para la definición de los concursos. Entonces, en esos términos sí se vuelve obligatorio el planteamiento de la sociedad. Muy bien. Doña Ángela Jiménez. Ok, dice arquitecto, justo con lo que indicó al final el arquitecto Luis Eduardo, nos dice también cómo se manejó el financiamiento, creo que lo estaba tocando, ¿no? De las obras. Primero el proyecto y luego el financiamiento o al revés. Y también para agregar con respecto a los pobladores, ¿ellos pagan sus arbitrios o hay algún tipo de impuesto por la ocupación del suelo urbano y los servicios municipales? A mí me parece importante esa pregunta porque es importante que las ciudades, es importante que los políticos que en este momento están, digamos, logrando quedar de alcalde o quedar de alguna cosa, es muy importante que sepan que para hacer un estudio de estos se necesita mucho tiempo, sobre todo confianza con la comunidad y sobre todo tener las necesidades claras. Entonces, si un alcalde, por ejemplo, va a empezar su periodo y va a empezar a hacer los estudios, no le va a dar para terminar. Estos estudios hay que hacerlos y tenerlos vivos desde antes. Yo sé que hay ciudades que no tienen ni idea en su territorio quiénes viven, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adolescentes. No tienen ni idea. Entonces, para uno, entonces, ¿y dónde viven? ¿Qué calles tienen? ¿Qué plazas tienen? ¿Qué presupuesto se tiene para ellos? ¿Qué ingresos le tiene la alcaldía o el municipio? ¿Qué egresos puedo hacer? Entonces, es muy importante esa pregunta porque la planificación de conocer el territorio, eso debe ser casi que por ley. Yo creo que en Holanda, estuve allá, la planificación es tan estricta ya que todo se conoce tal como es. Y nosotros en estos países subdesarrollados no hay conocimiento absolutamente de nada quién habita esas zonas. Y obviamente, si uno no sabe para dónde va, pues por lo más seguro es que se pierde. Entonces, Eh, ¿sí? Lo primero es conocer el territorio. Si uno conoce el territorio, le puede dar la solución. Ahora, lo del presupuesto, no sé si vas a hablar del presupuesto. sí, voy a hablar de la Dale, plática. dale.
Bueno, cuando se plantean estos proyectos que se define, vamos a hacer un parque o una mejora de viviendas. Las administraciones municipales, y si es un proyecto nacional, la administración nacional, como digamos una vía nacional o algo así, dentro de los recursos que reciben por impuestos, destinan unos montos específicos para ese tipo de proyectos. Entonces, cuando el proyecto logra pasar todos los filtros administrativos, burocráticos y cómo se llamen, y se define que se va a hacer eso, debe haber un respaldo económico con el cual se va a hacer esa obra. Y esa obra no solamente plantea la construcción, sino un autosostenimiento en el tiempo. Pues o al menos eso se hizo aquí en Medellín. Cuando, a ver, en Medellín estamos organizados por estratos. Digamos, el estrato bajo, que necesita unos subsidios, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que es el máximo. Entonces, los impuestos se cobran dependiendo del estrato en que esté. Este tipo de proyectos muchas veces son subvencionados con los impuestos, muchas veces pagados por los estratos altos, que son los que más impuestos pagan. Cuando las obras de mejoramiento se desarrollan en unas zonas, los habitantes tienen que pagar esas mejoras con un impuesto extra. En ciertas zonas que son muy deprimidas, a la gente no se le cobran esos impuestos, entonces se compensa con impuestos que se cobran en otras zonas. Eso era en relación a los presupuestos, en relación a cómo se van definiendo los proyectos. ¿Cuál era la otra pregunta, Sergio? No, yo lo que Ángela. te, Ah, bueno, no, dale. no, lo que yo tengo que decir sobre eso es que estamos en un momento en el mundo en que no debe haber secretos. Las administraciones no deben de tener secretos. O sea, si este proyecto en este mejoramiento de esta terraza vale 100 pesos y mi presupuesto fue 100 pesos porque el diseño lo saqué, yo debo de decirle públicamente a la gente en cada peso, cada semana en qué me estoy gastando. Eso es muy fácil de hacer. Y lo que pasa es que la voluntad política es que esconde, no sé, se esconden esas formas de gasto. Yo creo que eso debe ser público, Luis. O sea, el proyecto de hacer este puente, ese puente, ¿cuánto valió el diseño? Valió 100 pesos. Cuánto vale el presupuesto de hacer toda la obra? 1.000 pesos. Entonces son 1.100 pesos. Bueno, ¿cómo me va a gastar esos 1.100 pesos? Y eso debe ser público. ¿Para Pero qué? sabes que el problema es que toda esa documentación es pública, el problema es que la comunidad no lo pide. Y deberíamos tener esa conciencia, los mismos, ¿cómo se llaman? Los del consejo, la revisoría, las veedurías regionales o municipales o barriales, deberían estar pidiendo esa información, porque ahí es donde sabemos exactamente qué está pasando con la platica. Y los que tenemos algún conocimiento en el tema, sabemos que si nos van a entregar un metro cuadrado de vía que vale 2 pesos y resulta que lo están cobrando en 20 pesos, entonces ahí es cuando empiezan los estudios, los análisis, las demandas y quién se robó la plática que la devuelve. Entonces, ese control, mejor dicho, entre más ojitos le pongamos a las obras, mucho mejor. Así es. Doña Ángela Jiménez. Listo, arquitecto. Vamos, hay unos comentarios, los voy a leer para que nos den ustedes la razón, diciendo que sí está correcto. Nos dicen también, entonces las intervenciones fueron multidisciplinarias y con diferentes Sí, objetivos, más allá del urbano, social, económico y político, ¿no? Es lo que nos sí. dicen nuestros espectadores. También Así nos es. dicen, correcto, nos dicen las intervenciones efectuadas responde a un análisis de un plan maestro de requerimiento de equipamiento o falencias sociales de una zona urbana o etapa o sector y el a dónde apuntan llegar o prosperar con dichas intervenciones. Así es. Ese es también parte de los comentarios de nuestros espectadores. Y nada, ya terminamos con el bloque de preguntas. En verdad hay muy bonitos comentarios, están muy agradecidos por enseñarnos lo que es lo que es el urbanismo científico en Medellín y todos estos proyectos que nos han presentado el día de hoy. Y nos dicen, Medellín es una ciudad preferida, es una de las ciudades preferidas de la mayoría, creo, ¿no? Así que, Bueno,
Los agradecemos bastante, arquitectos, por esta presentación, por esta primera presentación en este ciclo de conferencias. Así que les doy unos minutos para poder dirigirnos a nuestros espectadores y para ir cerrando ya lo que es este evento. Adelante, arquitectos. Lo último que nos quisieran decir como un A ver, Luis. mensaje acá a nuestros espectadores. Sí, yo quiero anotar algo. Estos ejemplos se hicieron en dos etapas. Una etapa donde eran concursos de arquitectura, otra etapa donde se hacía desde una oficina llamada EDU, que se hizo desde la administración de la alcaldía. Ya que ustedes tienen el maravilloso Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, ahí pueden empezar a focalizar todos estos intereses arquitectónicos y urbanos y empezar a desarrollar proyectos por medio de concursos. Eso da democracia en las oportunidades de negocios, da mayor visibilidad, tienen más publicidad. Entonces, de pronto aprovechar eso y no generar una entidad más para el gobierno, sino solamente a punta de concursos. Solo quería anotar eso y nuevamente muchas gracias por la invitación. Sí, yo lo que digo es que siempre hay un camino. La arquitectura y el urbanismo pueden ser usados como detonante para, para mejorar nuestras sociedades. Y, y lo bonito de todo esto es que esto empezó hace 20 años en Medellín y ya se logró de que cada alcalde, bueno, menos el anterior, que lo que hizo fue cosas que no debían de haber sido, pero en Medellín ya cada alcalde ya sabe que se puede hacer, ya sabe que puede mejorar. Entonces, hay muchas necesidades. Los alcaldes yo creo que no pueden dormir en 24 horas. Hay muchas necesidades, pero ya es un comienzo. Y ese comienzo es esa lucecita que quita la oscuridad y ilumina. Entonces es Ángela, mostrar que sí se puede, que hay un y camino. puedo tener un segundito, yo sé que ya gasté mis minuticos, pero quiero un segundito final. Y es que lo más importante, y para eso tenemos un arquitecto, el arquitecto Jorge con el Colegio de Arquitectos, es que no permitan que a los poderes administrativos regionales, municipales o no sé cómo los manejen allá, lleguen Adán y sus hermanos, porque cuando llega Adán, él hace el mundo de nuevo y el mundo ya existe antes de que ellos nacieran. Entonces hay que buscar continuidad. Si quiere innovar, haga cosas de pronto las que le permita, pero siga un proceso, respete lo que había antes y no empiece como Adán y Eva, como en un paraíso, a empezar un mundo nuevo, porque ya el mundo está inventado. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas señora gracias, Ángela. Muchas arquitectos. gracias por todo. Ángela, muchas gracias. Sergio Maya Echevarría y Luis Eduardo Cuartas. Ya finalmente quiero dar el pase para las palabras de cierre y agradecimiento tanto a nuestros expositores y a nuestros espectadores por estar conectados el día de hoy, a la arquitecta Caterina Ibáñez Salas, quien es directora regional de Bienestar del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima. Adelante, arquitecta Caterina. Bueno, buenas noches nuevamente, queridos arquitectos, Sergio, Luis, arquitecta Diana. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy conectados a la red del Colegio Regional Lima. El día de hoy realmente nos han mostrado la praxis real para lo cual un arquitecto está formado. Uno de ellos es principalmente, me quedo con lo que mencionan, el problema está en la ciudad y la solución está con el ciudadano. Nos olvidamos muchas veces por tener un cartón que realmente estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de justamente las necesidades del poblador que camina al día a día, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy, con la conferencia recibida tanto por Sergio como por Luis, hemos realmente llegado a repensar realmente cuál es la esencia y qué tipo de profesionales queremos ser. Si bien es cierto, he podido escuchar toda la conferencia, he notado muchas cosas importantes, pero principalmente mencionaron que uno tiene que apropiarse de lo que uno tiene.
tiene que sincerarse realmente con la realidad en la cual uno vive, con lo que uno tiene y con las posibilidades y tanto el presupuesto que conlleva, para poder, a partir de pisar tierra, proponer soluciones que sean realmente adecuadas al usuario al cual va dirigido. Por otro lado, también me quedo y justamente con la frase mencionada, que se tienen que buscar nuevas formas y maneras para dar soluciones sin arrasar, sin dañar al usuario que está actualmente viviendo. Y eso pasa constantemente, justamente en muchos de los proyectos que se vienen dando en nuestro país, en donde realmente no estamos tomando en consideración que ya existen ciudadanos en la actualidad que ya tienen un estilo de vida, una forma de vida y tenemos que realmente respetar, ¿no? Entonces, realmente el tema de el profesional como tal, que tenga la confianza tanto de la ciudad, es realmente un trabajo arduo que se hace al día a día, constantemente, justamente en la plática con cada uno de los involucrados y los individuos que se tienen dentro del espacio. Desde ya agradecerles justamente por toda esta visión realmente bastante humana, y para poder hacer ciudad realmente tenemos que humanizar lo que es la labor del profesional como que son los arquitectos. Agradecerles desde ya el tiempo y esta charla magistral que nos han podido brindar. Ha sido totalmente bastante rica para cada uno de los espectadores, evidentemente para todo nuestro gremio que nos va a estar escuchando constantemente en estos días del ciclo de conferencias. Este es el primer día, realmente estamos iniciando con la valla bastante alta. Agradecerles por la ponencia brindada. Muchas gracias, arquitecta Diana Hoyos, por haber permitido que este ciclo de conferencias inicie con ustedes y que pueda ser tan rica y potente con toda la metodología que ustedes nos vienen brindando, pero principalmente el enfoque humano que se le está dando para el beneficio de la ciudad. Porque como arquitectos justamente buscamos eso, ese vínculo directo y no solamente pensar que somos profesionales o políticos que ocupamos solamente por un periodo. Esto tiene que trascender y tenemos que ya olvidarnos del celo profesional, el celo político, para que de esta manera podamos continuar con el proceso brindado. Siempre hay mejoras, siempre hay para mejorar, pero a veces por el celo mismo tapamos y queremos iniciar nuevamente cuando estamos retrocediendo un proceso que quizás es bueno y solamente merece unos ajustes. Desde ya vuelvo a repetir reiteradamente, muchísimas gracias. Espero que también ustedes puedan estar con nosotros acompañándonos en estos 2 días que continúan con el ciclo de conferencias. Agradecerles muchísimo. De todas maneras, estaremos en contacto para poder seguir intercambiando y más aún que con nuestros nuevos colegiados, los jóvenes que tenemos constantemente que ingresan como nuevos colegiados a la Regional Lima, que son más un aproximado de más de 1000 colegiados en el año. Ellos van a estar tomando constantemente justamente esta información y esta metodología que ustedes les están impartiendo para que podamos cambiar este chip y es totalmente positivo y suma para la mejora de mejores profesionales. Muchísimas gracias. De todas maneras, quisiera invitarlos ya también a los que nos están escuchando el día de hoy a las conferencias del día de mañana y el día viernes, que estaríamos terminando la Semana de Colombia. Muchísimas gracias cada uno de ustedes. Ángela, muchas gracias. Y eso sería finalmente mis palabras. Muchísimas gracias, arquitecta Caterina Ibáñez, por las palabras de cierre. Con usted ya cerramos lo que es este primer día de ciclo de conferencias dedicado a Colombia. Así que quiero invitar a nuestros expositores, arquitecto también no se vaya, una toma de fotos final, por favor. Vamos a hacer una captura de fotos. No sé si pueden dejar de compartir y enciendan sus camaritas, nuestros expositores, usted, arquitecta Caterina. Si está presente también la arquitecta Diana Hoyos. Sí, aquí estoy. Siempre al finalizar cada evento, ya que estamos conectados virtualmente, hacemos un registro de fotos para que también Ángela, puedan estar en un nuestras minuto redes. para conectar al decano, por favor. Sí, perfecto. Más bien, les voy informando a todos nuestros espectadores, mientras vamos a esperar para hacer la toma final, que el día de mañana estamos a la misma hora, iniciando 6:30. Las ponencias empiezan 6:45. Ingresen con su mismo enlace, pasen la voz, por favor, aún pueden inscribirse. Y los temas que tenemos el día de mañana es sostenibilidad y accesibilidad a cargo de los arquitectos Juan Miguel Durán y Juan Diego Echeverri. Así que con ellos estamos el día de mañana.
Muchísimas gracias nuevamente a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia, que nos acompañan y han hecho posible lo que es este ciclo de conferencias. Y también el viernes estamos con otros temas: seguridad y resiliencia, y sociedad civil y sector privado. Así que tenemos 2 días más de conferencias dedicadas a Colombia. Listo, a ver, ya estamos con las camaritas. Perla, ¿me ayudas, por favor? Sí, sí, Ángela. Listo, a ver, a la voz de 3. Esperamos. Ya. A ver, a ver. Estoy tomando varias. Un ratito. Listo. Ya, Muchísimas gracias, gracias. Ángela. Muchísimas gracias, arquitectos. Muy buenas noches con todos Con ustedes gusto. y con Muchas todos los gracias. espectadores. Que estén Muy muy buenas noches. bien. Hasta luego.